Siguiendo la inveterada costumbre de los reyes francos, Pipino el Breve, el 24 de septiembre de 768, poco antes de morir, divide su reino entre Carlomán y Carlos, después llamado Carlomagno. Lo dicho referente a la arbitrariedad, si se atienden a las únicas razones de Estado de las anteriores reparticiones, puede aplicarse igualmente a esta. Los territorios atribuidos a Carlomagno forman un arco occidental desde el Garona hasta el Rin, mientras que los de Carlomán se agrupan en Alemania, es decir, le cupieron en suerte la Gotia y la Alsacia. La Austrasia, la Neustria y la Aquitania quedan repartidas entre los dos. Muerto el padre, los dos hermanos se separaron de inmediato. Carlomán fue coronado enseguida en Soissons y lo mismo hizo Carlos en Noyon. Apenas instalado en el poder, Carlos tuvo que hacer frente a la crisis desencadenada en Aquitania. Se trataba de una historia antigua que había enfrentado a su padre y al duque Waifre, el cual había sucedido en el ducado a Hunolfo I, quien, con objeto de expiar el asesinato de su hermano, se había retirado a un monasterio en la isla de Ré, donde permaneció 23 años. Waifre, por su parte, deseando incrementar la autonomía de su ducado frente al dominio franco, acoge a Grifón después de que éste se había rebelado contra su hermanastro Pipino el Breve, razón por la cual el rey franco invade la Aquitania en 760. Waifre se somete entonces, pero al año siguiente se vuelve a rebelar, cosa que hará prácticamente todos los años. Finalmente, la paciencia de Pipino se agota y lo manda a matar el 2 de junio del 768. Hunolfo, que se entera de ello, rompe su clausura y subleva de nuevo la Aquitania. Antes de partir a sofocar este incendio, Carlos solicita la ayuda de su hermano Carlomán, pero éste se la niega. De ahí parece que surgen las posteriores diferencias entre ambos. En fin, Carlos, contando únicamente con sus propias fuerzas, doblega la Aquitania y a fin de mantenerla en la obediencia, la repartió entre diversos condes francos, construyendo asimismo en la Dordoña una fortaleza, la de Fronsac. Hunolfo, por su parte, acaba siendo traicionado por los suyos y entregado al enemigo, aunque consigue escapar y se refugia de nuevo en un convento, esta vez en Roma. Más tarde, nos dice César Cantú, cuando vio a los franceses en guerra contra los lombardos, ofreció a los últimos un brazo y un odio que ni los años ni la desgracia habían logrado extinguir. En efecto, el próximo conflicto enredó a los francos con los lombardos. ¿Cómo fue que se enzarzaron ambos pueblos cuyos dirigentes habían, sin embargo, entremezclado sus sangres? Así había sido, pues Bertrada, esposa de Pipino el Breve, había insistido en casar a sus dos hijos, Carlos y Carlomán, con dos hijas de Desiderio, el rey de los lombardos, y darle al hijo de este, Adelchis, su hija Gisla, aunque este último matrimonio parece que no llegó a concluirse. También Desiderio, por su parte, deseaba congraciarse con Carlos, ya que lo había visto actuar en Aquitania y supo que no desmerecía en valor y habilidad a su padre Pipino. Sin embargo, el papa Esteban
III vio con malos ojos un arreglo que podía poner en peligro los intereses temporales de la Santa Sede y los de Italia, de modo que escribió a Carlos en términos muy enérgicos, instándole a que no diera el escándalo de repudiar a su actual esposa Imiltrulda, perteneciente a una noble familia franca, sustituyéndola por otra mujer de una raza detestada por Dios y atacada de lepra. Además, añadía que no debía conceder a un príncipe que solo reinaba porque él quería, aquella hermana que había negado al emperador griego. Pero Bertrada lo veía de otro modo. Así que se presentó en Roma, conferenció con el Papa, le prometió la restitución de algunas ciudades que Desiderio le había arrebatado y se llevó el gato al agua. La razón del enfrentamiento fue la política en Italia, por supuesto, y el compromiso franco con la Iglesia, ya que Desiderio, faltando al pacto concluido con el reino franco, atacó de nuevo los estados pontificios. Entonces, Carlomagno repudió a su esposa y la devolvió a su padre, casando con Hildegarda, princesa sueva. Con ello, la política redundó en un drama familiar. Poco después, Carlomán falleció, 771, y Carlos, ya conocido como Carlomagno, sin tomar en consideración los derechos al trono que los dos hijos que dejaba su hermano poseían, se apoderó de sus tierras, uniendo así todo el territorio de los francos. Desiderio acogió también a la viuda y a sus dos hijos, proclamó los derechos de los dos huérfanos a la herencia paterna y requirió sin éxito al nuevo papa Adriano I para que los ungiera reyes de los francos, desencadenando enseguida las hostilidades entre los dos reinos y también contra el papado. Pero antes de abordar las diversas incidencias y desenlace de la guerra contra los lombardos, detengámonos un instante a considerar esa maniobra política de Carlomagno con objeto de unificar el reino franco, aprovechando la muerte de su hermano, la cual tiene toda la apariencia de constituir una auténtica fechoría contra sus sobrinos. En primer lugar, cabe decir que, como hemos visto en el vídeo que trataba de la dinastía anterior, la de los merovingios, no era la primera vez que ocurría una cosa así. Al menos él no mandó asesinar a sus sobrinos, sino que los dejó ir con su abuelo. César Cantú trata de justificar a Carlomagno haciendo referencia a la legislación de la época. No conocemos ley alguna divina que obligue a dar a los hijos el reino del Padre. Por el contrario, vemos mantenido el derecho de los señores a elegir rey. Estamos tentados de decir que ello pudiera ser verdad en ausencia de testamento, porque un repaso retrospectivo a la historia de los francos muestra invariablemente que el rey establecía un testamento que involucraba al reino como si de su propia heredad se tratara. Ahora bien, si no hay testamento, y Carlomán, dada su muerte prematura, no debió darlo, quizá César Cantú mueva razón. En cualquier caso, las simpatías de este historiador resultan palmarias cuando efectúa la descripción comparada de ambos hermanos. Carlos, que cumplía entonces 27 años, habíase formado en los campamentos y en el gobierno de la Austrasia. De estatura elevada y majestuoso aspecto, era blanco de tez y tenía un vigor
capaz de soportar todas las fatigas. De conversación animada, impasible lo mismo en los reveses que en la fortuna, mostrábase respetuoso con la religión, amigo de las ciencias y conocedor de todo lo que se sabía en su tiempo. Cuando las instituciones sociales no están todavía determinadas y cuando cada cual atrae hacia sí la mayor cantidad de autoridad posible, si llega a subir al trono un hombre dotado de carácter enérgico, firme en sus designios y a quien nada puede apartar de la ruta que se ha trazado, arrastra fácilmente a los demás en pos de sí. Los que se sublevan contra él son aplastados y los descontentos limítanse a impotentes murmullos. Los hombres activos se convierten en instrumentos de la mano robusta cuya prudencia regula todos los movimientos. Tal fue Carlos, y tal vez no conviene atribuir a otra cosa más que a su carácter la inmensa influencia que ejerció sobre sus contemporáneos. Por el contrario, aparécenos descrito Carlomán como una de esas medianías a quienes la superioridad de los demás agría hasta el punto de hacerles ser recelosos y que, desconfiando de los hombres eminentes a causa de su envidia, otorgan su confianza a los que menos la merecen. Algunos de estos, y especialmente el duque de Auxerre, pagados a este efecto por el rey de los lombardos, procuraron animarle contra su hermano. Sugestionado por ellos, Carlomán llegó a maquinar contra la vida de Carlos, y si la guerra no estalló entre ellos, debióse a la intervención de la madre Bertrada. A la guerra lombarda, Desiderio efectuó el primer movimiento, presentándose con su ejército ante Roma. Consecuentemente, el Papa Adriano I solicitó la ayuda de Carlomagno, quien invadió Italia. Desiderio tuvo que recluirse en Pavía. La ciudad fue sitiada durante 10 meses, al cabo de los cuales Desiderio, viéndose abandonado por todos y sin provisiones, se rindió, siendo recluido en un monasterio donde acabó sus días. Carlomagno se proclamó entonces rey de los lombardos, anexionando todos sus territorios al reino franco. Concluido el asunto lombardo, Carlomagno volvió a ocuparse de los sajones, tarea que había tenido que interrumpir por culpa de Desiderio. Ocupaba este pueblo, probablemente derivado del mismo tronco que los francos, el territorio al este del Rin hasta el Báltico. Los hombres de la Tierra Roja solían denominarse a sí mismos. Habían mantenido su primitiva organización política y seguían adorando a sus antiguos dioses en los bosques. No tenían ciudades y vivían agrupados en tribus, bajo el mando de jefes militares que los reunían para la guerra. Se dividían en 4 poblaciones principales: los westfalianos al occidente, los ostrofalianos al levante, los angerianos al mediodía y los nordalbinos a la orilla derecha del Elba inferior. Su animadversión hacia los francos era ya inveterada, pues estos habían abrazado una civilización que los encadenaba a la tierra, a la aldea, a una administración. Los derechos de la nobleza habían sido usurpados por quienes rodeaban al rey, sentimiento que la conversión de los francos al cristianismo no hizo sino exacerbar. Para ellos, el reino franco representaba la nueva Roma, con quien mantenían un antiguo litigio. La Iglesia había enviado misioneros
todos ellos invariablemente asesinados. Carlomagno emprendió en 772 la primera expedición contra ellos, logrando que la mayoría se sometiera. Pero, debiendo marchar a Italia para ocuparse del caso lombardo, se sublevaron dirigidos por un jefe de una tribu westfaliana, Widukind. Las guarniciones que había dejado estacionadas allí, así como los misioneros que las acompañaban, fueron expulsados. Magno volvió entonces, dando comienzo una serie de luchas que se mantuvieron casi interrumpidas durante 30 años, con esporádicos reveses como el de Suntelhedsbirge 782, pero cuyo resultado global fue el sometimiento de los sajones mientras se hallaban presentes los ejércitos, si bien en cuanto estos levantaban el campo, volvían a rebelarse. Ante una actitud tan recalcitrante, Carlomagno se vio en la necesidad de aplicar medidas que iban mostrando con el tiempo un rigor cada vez más crecido. Prohibió terminantemente el culto pagano, les obligó a convertirse al cristianismo, tomó de cuando en cuando terribles represalias y dividió el país en condados al frente de los cuales puso condes francos. Tan solo en 803 pudo darse por culminada la pacificación de Sajonia. La frontera del imperio llegó entonces hasta el Elba. Sin embargo, una cuestión pendiente a la que el rey franco no podía consagrar atención y energía suficiente mientras durara el conflicto con los sajones, pero que, solucionado este, decidió abordarlo de inmediato. Se trata de la actitud ambigua del duque de Baviera, Tasilón, quien reconocía el vasallaje hacia Carlomagno, aunque la realidad era que vivía en completa independencia. Así pues, requirió Tasilón para que le prestara vasallaje, cosa que éste hizo, aunque debió dolerle el acto, pues aprovechó la menor oportunidad para rebelarse. Carlomagno lo venció y lo condenó a muerte en 788, aunque después conmutó la pena por el ya clásico expediente de la reclusión en un monasterio. Baviera quedó sometida. Durante el tiempo de su rebeldía había tratado Tasilón de aliarse con los ávaros, un pueblo de raza mongola que había sucedido a los hunos no solo en la posesión material de sus territorios, sino también en su papel de terror y azote de las naciones europeas. Tenían una suerte de campo central atrincherado en la llanura húngara, donde acumulaban el formidable producto de sus rapiñas. La amenaza permanente que constituían, cierto, pero también el aliciente de sus riquezas amontonadas en retaguardia, decidieron a Carlomagno hacerles la guerra. Una campaña que se reveló sangrienta, pero que culminó con la victoria en 796 y con el esperado botín que se repartió entre los servidores del rey franco. El flanco sur, tanto su abuelo como su padre lo habían trabajado largo y tendido, de modo que, al comenzar Carlomagno su reinado, quedaba solamente a los árabes el norte de los Pirineos, la Septimania. El Emirato de Córdoba ya no miraba en esa dirección con intención hostil,
sino que se ocupaba más bien de los asuntos internos, enturbiados principalmente por cuestiones relativas a la religión. Una querella de este tipo motivó la primera incursión del rey Franco en España. En efecto, en 777, Carlomagno recibe emisarios de varios gobernadores musulmanes de la península, particularmente de Suleimán, gobernador de Barcelona, en rebelión abierta contra Córdoba, quien le sugiere la posibilidad de obtener Zaragoza. Carlomagno decide intervenir, puesto que dicha operación le permitirá asegurar la frontera sur de Aquitania. A tal efecto envía 2 ejércitos que se reúnen en dicha ciudad, la cual, entretanto, ha pasado a ser dominada por la facción leal a Córdoba. Ante la amenaza de una intervención del propio emir, los francos levantan el sitio de la ciudad y se retiran de España, no sin antes saquear Pamplona. Ahora bien, durante el paso a través de los Pirineos, la retaguardia franca es atacada desde las alturas de Roncesvalles por una suerte de guerrilla constituida por vascos y quizá también por los mismos aliados musulmanes de Carlomagno, descontentos por semejante retirada que los dejaba compuestos y sin novio. Aquello constituyó indudablemente una masacre, aunque relativa y de consecuencias limitadas. Se trataba únicamente de la destrucción de la porción de ejército que cerraba la marcha a lo largo del desfiladero. Si bien, más tarde, durante el entusiasmo guerrero y religioso que se difundió por Europa en tiempos de la Primera Cruzada, la propaganda eclesiástica hizo del conde Roldán el héroe mítico que sucumbió en una titánica lucha contra el Islam. Posteriormente, Carlomagno penetró por los Pirineos orientales y emprendió una metódica captura de las principales plazas de Cataluña. En 785 tomó Gerona, en 801 Barcelona, tras rechazar una contraofensiva musulmana que llegó hasta Narbona. Pamplona en 806, Tarragona en 809 y Tortosa en 811. Desde entonces, todo el territorio situado al norte del Ebro quedó en poder de los francos, en calidad de provincia fronteriza o marca denominada, en este caso, hispánica. De este modo, se considera que Carlomagno fue el iniciador del flanco este de la reconquista española.